Domingo 31 de enero del 2021. Hoy le damos gracias a Dios porque concluimos el primer mes del año. Es domingo, es el día del Señor. El Señor nos concede su palabra. Del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios te dará un profeta salido de tu mismo pueblo, un profeta como yo. A él sí lo escucharán. En el Horeb, el día de la asamblea, dijiste al Señor tu Dios que no querías volver a escuchar su voz ni querías ver más ese terrible fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: tienen razón. Yo les daré un profeta salido de su mismo pueblo, un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios para que les comunique todo lo que yo le ordene. A quien no escuche lo que él les diga en nombre mío, yo le pediré cuentas. El profeta que se empeñe en decir en nombre mío lo que yo no le haya ordenado, o hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. De la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que vivan sin preocupaciones. El que no tiene esposa se preocupa de las cosas del Señor, de cómo dar satisfacción al Señor. En cambio, el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su esposa y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la joven soltera se preocupan de las cosas del Señor, para consagrarse a Él en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su marido. Esto lo digo para su bien, no para quitarles su libertad, sino para proponerles lo mejor, servir al Señor sin distracciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Estando una vez en Cafarnaúm, entró Jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar. Y se asombraban de su enseñanza, pues lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno y se puso a gritar: Décanos en paz, Jesús de Nazaret. ¿Viniste a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu maligno lo sacudió, dio un terrible grito y salió de él. Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban: ¿qué es esto? Una nueva manera de enseñar con autoridad. Hasta los espíritus malignos les da órdenes y le obedecen. Y enseguida se difundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra que hoy escuchamos nos concede en la primera lectura meditar
fundamentalmente en que Dios elige un profeta. Dios hablaba al pueblo directamente y hablaba a Moisés a través de mediadores, pero en la primera lectura Moisés le dice al pueblo: el Señor les dará un profeta salido de ti mismo. Es decir, que el Señor siempre se valdrá de mediadores, de profetas, de reyes, de jueces. El Señor siempre se ha valido de personas para comunicarse con su pueblo. Pues también a nosotros el Señor nos ha hablado y lo ha hecho a través de personas, de sacerdotes, y en muchos momentos de nuestra vida el Señor nos ha hablado. El Señor siempre nos habla. Segunda reflexión de esta palabra. En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda ocuparse de las cosas del Señor. El soltero, el no casado, se preocupa de los asuntos del Señor con mayor facilidad, porque el casado se ocupa de los asuntos del mundo. No quiere decir que el casado no se ocupe del Señor, pero no puede el casado, por ejemplo, dedicarse a rezar el rosario por la mañana, por la tarde y a toda hora y dejar de cumplir con sus obligaciones de casado, dar la educación a sus hijos, dar el sustento a su hogar, atender a su esposa, sacar tiempo, escucharle, comprenderle. Entonces, el célibe, el que vive solo o el religioso, que no tiene esposa, que no tiene esposo, puede dedicarse con mayor facilidad al Señor. Los casados también sirven al Señor, pero deben atender también a su responsabilidad primera de la esponsalidad, de la paternidad o de la filiación, del ser hijos, del ser esposos, del ser padres o madres. El pasaje del Evangelio nos dice que Jesús enseña con autoridad. Quedémonos con esa expresión del Evangelio: enseñemos con autoridad. ¿Cómo se enseña con autoridad? Se enseña con el ejemplo, más que con las palabras. Enseñar con autoridad es dar ejemplo, es señalar el camino con la propia vida, no solo con la palabra, sino con el testimonio. Enseñar con autoridad es dejar que la vivencia de nuestra fe no sean solo palabras, sino que sea una vivencia concreta, expresada en actos, en realidades. Que la palabra que el Señor nos regala en este día nos ayude a desterrar el mal, como nos dice el Evangelio. Jesús destierra el mal. Jesús extiende la obra de Dios, que es la obra del bien, para que logremos ser humanamente buenos y cristianamente santos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros.